Médicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con su preparación para el ENARM. Continuamos con el análisis de casos clínicos. Ahora estamos en el bloque de cirugía. Muy bien, entonces vamos a revisar el caso de hoy. Tenemos un hombre con sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Ok? Entonces ya sabes cuál va a ser desde aquí las preguntas que te vamos a hacer. Y si no, pues prepárate. Listo. Entonces, masculino de 58 años. Como antecedente, refiere hipertensión arterial, refiere que es sedentario, con una dieta baja en fibra, así como un consumo ocasional de alcohol. Antecedentes quirúrgicos, ninguno. Y su medicación actual es losartán, 50 miligramos al día. ¿Ok? Muy UMF del IMSS, de que tratamos la presión arterial con losartán, pero bueno, es lo que hay. Se presenta a consulta con un cuadro de sangrado rectal intermitente que comenzó hace aproximadamente 2 semanas. El sangrado es de color rojo brillante y ocurre cada vez que evacúa. Se acompaña de dolor abdominal de tipo cólico, localizado en la parte inferior izquierda de su abdomen. El paciente niega pérdida de peso significativa, fiebre o cambios en los hábitos intestinales. También menciona que ha tenido molestias persistentes en el abdomen bajo, sobre todo después de comer. A la exploración física, tenemos una TA de 130-85, frecuencia cardíaca 78, temperatura de 36, frecuencia respiratoria de 16. Es un paciente que tú lo ves en buen estado general, el paciente está alerta, colaborador, no hay signos de desnutrición o anemia grave, al menos clínicamente, ¿ok? No hay core anémico. En abdomen, está blando, no está distendido. A la palpación refiere dolor en fosa ilíaca izquierda, especialmente a la palpación profunda. No hay defensa muscular ni tampoco hay rigidez. Tiene ruidos intestinales normales. Al examen rectal encuentras una hemorragia rojo brillante del canal anal, sin presencia de hemorroides externas ni fisuras. Tampoco hay masas palpables. Y en los otros sistemas, sin hallazgos. Estudios de laboratorio. Hemoglobina 13,2, hematocrito 40, leucos de 9.200, plaquetas 250.000, química sanguínea, una CREA de 1 y una glucosa de 95. Ok, la creatinina, bueno. Pruebas de función hepática y renal dentro de límites normales, justamente la creatina está normal y la PCR está ligeramente elevada, 4,5. Fíjense que yo, por ejemplo, antes de entrar a MI no tenía la más mínima idea de para qué era la PCR. Digo, para mí la PCR era como la BSG, pero más específica. Y la verdad es que no, o sea, es un marcador inflamatorio más sensible que la BCG, con mucha utilidad aprobada para muchos tipos de enfermedades, pero el problema es que si tienes dos enfermedades o más, la PCR como que pierde validez. Y la verdad, el punto de corte de la PCR es 3, entonces un 4 o 5 de PCR, pues como que no sirve de mucho. Pero bueno, pues ahí está tu PCR elevada. A lo que nos importa, ¿no? En el análisis de los casos clínicos. Recuerda que esos ejercicios los hacemos para que tú empieces a practicar en situaciones difíciles. Una parte importante de tu ENARM van a ser preguntas complicadas con casos que incluyen signos y síntomas de más de una enfermedad. Entonces tú tienes que saber identificar cuáles son los más importantes y comenzar a orientar tu sospecha diagnóstica. Muy bien, recuerda que ya estudiamos una fase uno, entonces esta fase 2 es el momento en el que empezamos con los casos difíciles para que se te haga normal y ya cuando te enfrentes a un caso complicado, te sea más sencillo analizarlo. Recuerda que nosotros no creemos en esa tendencia de que primero hay que leer las preguntas y después el caso. A nosotros nos gusta más que tú siempre estés listo, que desde que tú estás leyendo el caso ya te imagines cuál es el diagnóstico, cuál va a ser tu siguiente abordaje, cuál va a ser el estudio que vas a pedir, ya sea de laboratorio o de gabinete, y con qué lo vas a confirmar. Y todo eso mientras lees el caso clínico, para que solo vayas y corrobores que está la respuesta en tus opciones. Te apuesto a que este es el mejor método, o por lo menos es el que yo usé para sacar un 75 en el ENARM. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica inicial? ¿Cuál es el estudio de primera línea para tu sospecha diagnóstica? ¿Qué tratamiento le vas a indicar a este paciente? Y una un poquito más complicada, ¿en qué caso operarías a este paciente? ¿Ok? Esa pregunta, la 4 la verdad está difícil porque si no tienes ni idea de qué estamos hablando, lo más probable es que se te haga muy fácil. Si entendiste el caso clínico, sí se te va a hacer más difícil. ¿Ok? Entonces, pausa el video o pausa el audio, escribe tus respuestas y vamos a analizar el caso clínico. ¿Listo? Adelante. Identifiquemos entonces los puntos clave. ¿Ok? Punto clave incluso es desde la edad del paciente masculino de 58 años con sus antecedentes de importancia, los que sí te tenías que fijar en el caso clínico. Es sedentario, tiene una dieta baja en fibra y también un consumo ocasional de alcohol. ¿Ok? Probablemente es estudiante de medicina o ya sea médico graduado de hace muchos años.
Tiene un sangrado rectal intermitente que comenzó hace 2 semanas, ¿ok? Este sangrado no es agudo, ya lleva rato. Pero fíjate, presta mucha atención a las características del sangrado. El sangrado es de color rojo brillante y ocurre cada vez que evacúa, ¿ok? Eso es súper importante. Es un sangrado rojo brillante y ocurre cada vez que evacúa. Desde aquí tú ya sabes más o menos qué te vas a enfrentar y ya descartaste muchas opciones, ¿ok? Se acompaña de dolor abdominal de tipo cólico y se localiza en la parte inferior izquierda del abdomen. Yo me acuerdo mucho en mis clases de cirugía, que estuvieron bien malos, pero bueno, sí me acordé de muchas cosas cuando hice mi ENARM, y una de estas era eso, cómo se le llama a la apendicitis izquierda. Prácticamente yo siempre veía eso en el ENARM, en mis simuladores, y lo vi en el ENARM, contesté y la verdad que funcionó. No, yo creo que cualquier cirujano se va a reír de mí por decir algo así, pero al menos para fines de exámenes sí funciona mucho. Dato súper clave, niega pérdida de peso significativa, fiebre o cambios en los hábitos intestinales, ¿ok? Prácticamente en este renglón ya nos dijeron qué es, o por lo menos ya nos dijeron que no es, pero vamos a continuar. Al abdomen, palpación dolorosa en fosa ilíaca izquierda, especialmente en la palpación profunda. Sin embargo, no hay datos de defensa ni rigidez y los ríos intestinales están normales, ¿ok? Pues muy, muy importante, ¿no? Examen rectal, le tomas un dedo largo y ¿qué te sale? Hemorragia roja brillante en el canal anal, sin presencia de hemorroides externas ni fisuras. Tampoco tenemos masas palpables, por lo menos al examen rectal. Pero recuerda que esto solamente es el examen rectal, ¿ok? Si tienes unos dedotes, vas a llegar a lo mejor al recto medio o al recto superior, pero más allá no vas a pasar. Entonces, pues si tienes una manita como tu servilleta, de que pues, no, 10 centímetros y es demasiado, pues no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pero bueno, examen rectal sí te salió positivo porque tienes hemorragia rojo brillante en el canal anal. Pero que es muy importante, no hay masas palpables, entonces casi que ya descartamos hemorroides. Si tenías este diagnóstico diferencial, te voy a dar chance de que lo borres, recapacites y volvemos a continuar, ¿ok? Estudios de laboratorio tiene una hemoglobina de 13,2, estrictamente no es anemia. Bueno, depende de la literatura, sí es anemia para hombres, pero bueno. Pruebas de función hepática y renal en límites normales, eso es súper importante. Y la PCR elevada que nos habla de inflamación, ¿ok? Eso es para confundir nada más para los que sepan qué es la PCR. Si como yo no sabías qué es la PCR para cuando hiciste el ENARM, pues es un dato que ni, o sea, ni siquiera te confunde porque no sabes qué significa. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar tu sospecha. Nosotros vamos a tener esas tres opciones: diverticulitis o enfermedad diverticular, cáncer de colon y enfermedad de Crohn. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos podría apoyar el diagnóstico de una diverticulitis? Ah, y recuerda que, como en caso clínico, vamos a tener nuestra sección de imágenes del lado derecho. Aquí, en la parte superior derecha, estás viendo una colonoscopia con diverticulitis. Y justamente mira cómo está el colon, con estos sacos en la mucosa que se ven por todos lados, como si le hubieran hecho hoyitos, ¿no? A el colon. Y esto justamente se cree que es por el aumento de la presión en el colon que provoca que las ausas, pues como que por la presión se salgan, ¿no? O sea, se vayan o que protruyan hacia afuera y por eso se forman los saquitos. ¿Ok? Pero quiero que veas esto, ¿no? O sea, están los saquitos, pero como tal no se ve infección, no se ve sangrado, no están los saquitos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la diverticulitis? Es la inflamación de uno o más divertículos del colon, ¿ok? Entonces, esto, pues en algún momento se quedó materia fecal, o se irritó y eso permitió la concepción bacteriana y ahora sí ya se infectó y ya valió madre, ¿no? Común en personas mayores de 50 años, especialmente con una dieta baja en fibra que genera la formación de divertículos, lo que les decía. Los síntomas comunes incluyen sangrado rectal, dolor abdominal y cambios en los hábitos intestinales, ¿ok? O sea, no es así tipo, ¿cómo se llama? Bueno, que no cumple criterios de Roma, ¿ok? No tiene cambios en los hábitos intestinales, no, no tiene ni predominio, estreñimiento, ni tampoco diarrea, ¿ok? Entonces, para que no nos confundamos, solamente tiene cambios en los hábitos intestinales. El cáncer de colon es el que están viendo acá. Yo soy ya residente de oncología y quiero que sepan que estoy muy, muy emocionado de ver una imagen así. Esto para mí es una obra de arte, se ve precioso. Mira nada más esa enocarcinoma de colon, cómo protruye, cómo está así todo deforme, tapando la luz, de seguro este man. Empezó a tener dolor al evacuar, empezó a sangrar, perdió un buen de peso. Incluso si esto lo dejamos crecer, se obstruyen.
y les tienes que hacer una colostomía de rescate y luego ya tienes su bolsita de Hartmann y ya les ponemos un esquema de quimioterapia, radioterapia súper chido y les va a toda madre y si se cura, ¿no? Bueno, perdón, ya me emocioné mucho. Pero lo importante es curar el cáncer de colon, ¿ok? ¿Qué nos dice? ¿O cómo vamos a diferenciar esto? Ah, pues aunque el cáncer de colon también puede causar un sangrado rectal, pérdida de peso y cambios en los hábitos intestinales, que es un dato súper importante que mencionamos en el caso clínico, pues que no hay tumor evidente en exploración física y aún así la sospecha continúa. Entonces vamos a requerir una imagen para continuar nuestro abordaje, ¿ok? Ve pensando cuál es la imagen que tienes que pedir. En el caso de enfermedad de Crohn, puede causar dolor abdominal y sangrado, aunque la enfermedad de Crohn es una enfermedad sistémica, entonces tiene síntomas más generalizados y más agresivos, como diarrea crónica, síntomas de inflamación intestinal en múltiples segmentos, ¿no? Vemos que el Crohn es multiparchado y tiene este patrón en empedrado. Y justamente los pacientes hacen fístulas, hacen un sangrados así masivos, feos, tienen fiebre, se complican, entonces son cuadros súper, súper agresivos, una enfermedad de Crohn, ¿no? Y ya hacer, limitar una enfermedad de Crohn es un arte en la medicina, es algo muy, muy hardcore, respetos para los gastros, porque la neta se rifan para salvarle la vida a los pacientes con enfermedad de Crohn. Luego termina haciendo la resección y todo valió madre, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Enfermedad de Crohn. Entonces, te cambio el juego y ahí está. ¿Qué es lo que tenías que haber pensado? Para aclarar tu diagnóstico, pediste los siguientes estudios. En la colonoscopía se observa una lesión en el colon sigmoides y presenta divertículos y signos de inflamación en la mucosa adyacente. No hay evidencia de masas o de estenosis. Y en la taca abdominal tienes la presencia de divertículos en el colon sigmoides con engrosamiento de la pared intestinal, no hay abscesos ni perforación, o sea, y tampoco hay evidencia de tumores. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo va a ser una diverticulitis no complicada, ¿ok? Y quiero que veas esta tomografía porque es una imagen que te puede salir muchísimo, tanto en tus simuladores como en tu ENARM, ¿ok? Estamos viendo aquí el colon, es esta masita de acá, y quiero que veas cómo el colon tiene como saquitos, bolsitas de aire, o como bolitas negras dentro del colon, pero bueno, bolsitas de aire yo le decía, ¿no? Pues esos son los divertículos, que justamente corresponden con la imagen que estás observando acá. Entonces, esa es una diverticulitis, por si no la conocías. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los datos clave en este caso? Presta mucha atención porque eso es lo que te tienes que aprender, eso es lo que tienes que buscar a partir de ahora en todo caso clínico de sangrado de tubo digestivo bajo, ¿ok? No agregamos hemorroides porque era un diagnóstico muy fácil de descartar desde el tacto rectal. Pero bueno, ¿cuáles son los datos clave en este caso? El paciente presenta un cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda. Es lo que les decía. Para mí, una apendicitis izquierda es diverticulitis hasta no demostrar lo contrario. Puede que sea un cáncer de colon que está obstruyendo, sí, pero lo primero que yo voy a pensar siempre va a ser una diverticulitis. También se presentan con un sangrado rectal intermitente, pues porque no están sangrando todo el tiempo, a diferencia del cáncer, y a la colonoscopía, divertículos con inflamación en la mucosa adyacente. Además, la tomografía muestra un engrosamiento de la pared intestinal sin abscesos o perforación, ¿ok? Entonces, justamente eso es característico de diverticulitis. Obviamente, pues es un abdomen agudo, ¿no? Porque no está perforado. ¿Qué hallazgo sería más indicativo de un diagnóstico de cáncer de colon? Una masa palpable en el abdomen, ¿ok? Eso sería así que te digas, ¡pum! Te dices, no manches, estoy tocando mi colon izquierdo y palpo una bola. Te pones blanco, blanco, como el fondo de esta presentación, así, marfil, como si hubieras visto un fantasma, ¿no? Mucho Gasparín. Es lo que vas a encontrar entonces. Una masa palpable en el abdomen, piensas en cáncer de colon. Es lo primero que debes pensar. Puede ser otra cosa, sí, pero es lo primero que vas a tener que descartar. Además de que nos refería el cuadro clínico que no había perdido mucho peso. Sí perdió, pero no necesariamente una cantidad importante. Recuerda que para sospechar de cáncer debemos perder al menos el 10% del peso corporal en 6 meses, ¿ok? Entonces, como ni nos dieron peso y nos dijeron que era poquito, lo descartamos como un dato indirecto de cáncer, ¿no? Por síndrome consultivo. Ahora, si tu paciente está obeso, pues la neta no vas a poder saber qué onda. Pero bueno, lo importante es que por eso le pediste un TAC donde no encontraste imagen. Y si te queda la duda, pues le pides una colonos. Y ahora sí, pues no salió nada, ¿no? ¿Qué hallazgo en la colonoscopia sería el más sugerente de enfermedad de Crohn? Inflamación segmentaria, úlceras y fisuras en el intestino delgado, grueso y hasta la boca. Acuérdate que el Crohn llega a todos lados. ¿Ok? Se presenta entonces con
afección a diferentes partes del tracto gastrointestinal, lo cual pues no se observa en estos casos, ¿no? Todo estaba limitado al sigmoides. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente con diverticulitis no complicada? Y la respuesta va a ser que es antibióticos de amplio espectro. Esto para cubrir posibles infecciones bacterianas secundarias, además de manejo conservador con dieta líquida y reposo. La cirugía solo se considera en casos complicados, que justamente es la otra pregunta que te hicimos al inicio de este análisis. Muy bien. Entonces, aquí están las preguntas que te hicimos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica inicial? Diverticulitis. Y aquí tenemos las recomendaciones de la GPC. ¿Qué nos dice? Los pacientes con enfermedad diverticular van a presentar síntomas crónicos caracterizados por dolor en el cuadrante inferior izquierdo, sin antecedentes de fiebre o leucocitosis. ¿Ok? Te pusimos leucocitos en 12,000. Eso sí fue a propósito porque está en el rango todavía de la normalidad. Tienen evidencia neurológica o endioscópica de divertículos y no hay datos de estenosis, absceso, perforación u obstrucción. Ahora, la colitis asociada a divertículos es una enfermedad que además presenta sangrado transrectal, que es lo que tiene otro paciente, y diarrea. Muy bien. ¿Cuál es el estudio de primera línea? Pregunta difícil del ENARM, porque mucha gente siempre pone aquí el diagnóstico confirmatorio. Y no, presta mucha atención cómo se abordó este paciente. Lo primero que le vamos a hacer a un paciente que tenga sangrado transrectal va a ser una tomografía que tiene que llevar contraste oral e intravenoso, ¿ok? Entonces aquí está TAC de abdomen y pelvis. ¿Qué nos dice la GPC? La tomografía de abdomen y pelvis es el estudio más apropiado para el diagnóstico de diverticulitis aguda. ¿Y qué nos dice aquí? Su precisión aumenta con la utilización de medio de contraste oral, intravenoso y también incluso te sugiere rectal. Pero bueno, oral e intravenoso es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, no es colonoscopía. La colonoscopía es el así confirmatorio de que ya, no hay duda porque pues no estoy viendo nada, ¿no? Pero el estudio de primera línea es TAC de abdomen y pelvis. Acuérdate, para el ENARM está el estudio inicial, está el gold estándar y está el definitivo. Muy bien, entonces aquí solo tenemos el de primera línea. Por ejemplo, si hubiera sido cáncer de colon, ¿cuál hubiera sido tu estudio de primera línea? También TAC de abdomen y pelvis. ¿Cuál sería el gold estándar? Pues sería colonoscopía. ¿Y cuál sería el definitivo? Pues biopsia de la lesión, porque ahí te va a salir que es un cáncer de colon, ¿no? ¿Qué tratamiento indicaríamos en este paciente? Antibióticos. ¿Qué nos dice la GPC? Los antibióticos deben cubrir bacterias anaerobias y gram negativos. Te recomienda ceftriaxona metronidazol. Ceftriametro es como el paracetamol en el mundo de la infectología y en el caso del paciente hospitalizado es no sé qué tiene, ceftriametro hasta que no me haga fiebre. Y ya cuando me haga fiebre sobre ceftriametro, le clavo carbapenémico, imipenem o meropenem. Por favor, eviten el uso de quinolonas, sea cual sea su especialidad. ¿Y en qué caso operarías a este paciente? Como ya sabemos que es diverticulitis, cuando tengamos Hinchi 3 y 4. ¿Cómo nos dice aquí? Habitualmente se realiza un procedimiento en bolsa de Harman en diverticulitis complicada, o sea, un Hinchi 4 y un Hinchi 3 seleccionado. Tú ya te tienes que saber para este punto la clasificación de Hinchi. Sin embargo, hay que considerar la morbilidad y mortalidad de una segunda cirugía, o sea, el cierre de la bolsita de Harman. Aguas. Y listo, médico. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que te ayude muchísimo este repaso para mejorar tus habilidades tanto en el simulador como el día de tu examen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda, médico, que si compartes tu camino, nunca vas a estar solo. Es un honor para mí ser parte de él y espero logres tu objetivo de entrar a la especialidad de tus sueños. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.